primero. Después voy a compartir pantalla. Las que me enviaron el trabajo de la resiliencia está bien. En general están todos bien. Trabajos cada una le pone su impronta y está bueno eso. Así que quédense tranquilas. Yo voy armando la nota de concepto con eso. Igual después, si llegamos, vamos a hacer como una puesta en común o un repaso de lo que pudieron encontrar en el trabajo. No sé dónde estaba acá. Creo que estaba por acá. Hoy nos quedaba de ver la teoría psicoanalítica, la teoría del psicoanálisis, ¿verdad? Lo pondré acá. A ver si puedo. No quería compartir pantalla. Ahí. Tenemos. Entonces, no encuentro. Ahora sí. No sé si están hablando en el grupo y alguna puede, me avisan, porque es algo que necesito saber. Porque no tengo, el celular tengo abierto el WhatsApp web, pero no quiero estar abriendo y mirando. Ahí está Juli. Admito a Juli y empezamos. Creo que me pasé de las psicologías, de las teorías, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? No, estaba por acá. Llegamos a las teorías y faltaba la teoría psicoanalítica. Pero no sé por qué ahora no la encuentro. ¿Vimos la definición de emoción? No. Entonces me pasé. Bueno. Entonces estoy muy abajo. Vimos todas las teorías psicoanalíticas nada más, ahí llegamos. No, las teorías psicológicas vimos. Esas, sí. Parece, ¿no? Ah, acá, Sí. estoy acá. Los enfoques puede ser, que vimos, eso vimos. Vimos los enfoques, el cognitivo, la escuela conductista, ¿sí? Sí. Está bien. Y nos faltaba ver el enfoque psicoanalítico, que yo les dije, bueno, antes de eso vamos a ver, antes de leerlo, vamos a tratar de ver de dónde es que surge Freud y cómo surge su teoría, que más que nada se basa en Freud, para no terminar diciendo que Freud está mal de la cabeza, porque en realidad hay toda una explicación de cómo es que Freud armó su teoría. ¿Sí? De eso quería más que nada hablar. Freud es psicoanalista, sus trabajos empiezan en el año aproximadamente 1900, los primeros trabajos que surgen de Freud. Él va a la escuela de Charpentier, que es una escuela en Francia, en París, y digamos su profesor o su mentor, o él sigue después de Charcot, que algunos dicen que Charcot, igual se los estoy contando como a modo informativo, en realidad es el padre del psicoanálisis, otros dicen que es Freud, más allá de eso es lo de menos, pero Charcot hacía en su escuela, donde estudiaban médicos, en este caso Freud era médico neurólogo, estudiaban psicoanálisis, él hacía hipnosis con sus pacientes. Usaba el método de la hipnosis. Ustedes son muy jóvenes todas, pero cuando yo era muy chiquita, había un mentalista, Toussaint, que después falleció,
quizás algunas no lo conocían, seguramente, que hacía hipnosis, hipnotizaba, se suponía que hipnotizaba a la gente con un péndulo y demás. Bueno, en ese tiempo, en el 1900, la hipnosis era como un modo de trabajar. Y Freud iba a esa escuela, primero la de Charcot, donde hacía hipnosis a personas que estaban enfermas y que en la hipnosis se suponía, entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, que las curaba, Charcot. Freud era médico neurólogo y toda esta situación y todas estas experiencias que él hacía como tipo lo que sería ahora los congresos de médicos, Charcot, y llevaba pacientes de él donde tenían diferentes enfermedades, y después de la hipnosis, parece que en la hipnosis los curaba, y entonces a Freud le explota la cabeza y empieza a estudiar cómo era el tema. Sale de la escuela de Charpentier y empieza a hacer él, como médico neurólogo, también empieza a usar la hipnosis como un método de terapia. En ese tiempo había, primero que había diferentes clases sociales, estaban muy marcadas las clases sociales, y a la medicina o el acceso a la medicina solo lo tenía la clase alta. La clase media, la clase de los pobres, no tenía acceso a la medicina, por eso, o sea, el que se enfermaba y era pobre iba al curandero, por ejemplo. Entonces, él tiene un grupo de pacientes, en su mayoría mujeres, Freud, que son mujeres de la alta sociedad, y que a los médicos en ese tiempo les habían llamado, o las habían denominado como mujeres histéricas, porque clínicamente tenían enfermedades, pero clínicamente no se encontraba el porqué de esas enfermedades. Entonces, como que eran inventadas, entre comillas, o en sí no se sabía qué tenían, por eso de ahí sale la palabra histérica, como que no sabes qué querés, ¿no? En nuestros días se usa el término histérico como algo de, ay, vos no sabes lo que querés, sos un histérico, y en realidad tiene que ver con esto, esa raíz, que era una denominación para una enfermedad, no que les decían que eran unas histéricas, sino que la enfermedad era mujeres, o sea, o histeria, justamente porque no, la medicina común no encontraba la raíz, el origen de las enfermedades, que en su mayoría aquejaban a mujeres. Enfermedades como, por ejemplo, parálisis en media parte del cuerpo, o parálisis de las piernas, o dolores de cabeza frecuentes, que lo que nosotros ahora llamamos jaqueca, que no se encontraba el porqué de las enfermedades, o alergias, lo que nosotros ahora conocemos como alergias, erupciones en la piel. Entonces lo que hace Freud es empezar a hipnotizarlas. Y en la hipnosis empieza a usar el método de la palabra, ¿sí? Como un método de terapia. Empieza a hablar con ellas y le empieza a hacer preguntas, y surge de la mayoría de estas mujeres, que también había hombres, pero en su mayoría eran mujeres, en la mayoría de los discursos en medio de la hipnosis surgen que todas tenían un problema en común que tenía que ver siempre con lo sexual. O habían sido abusadas en su infancia, o eran abusadas en ese momento, o estaban casadas con hombres que no querían, porque en ese tiempo los matrimonios se arreglaban, o estaban casadas y estaban enamoradas de otro hombre y no se animaban. Casi todas las enfermedades eran de origen sexual, o encuentra él en ese discurso de las mujeres ese origen. Podemos ver por qué pasaba esto. Bueno, justamente porque imagínense que yo tengo 44 años, hace, no sé, 40, 50 años atrás, todavía el sexo era un tema tabú. Nuestras abuelas no hablaban con sus hijas, por ejemplo, de lo sexual, ni siquiera algunas, por lo menos de la edad de mi mamá, dicen que algunas ni la mamá ni les decía cuándo se iban a indisponer, no les explicaban. Era un tema del que no se hablaba. Imagínense en el 1900. El sexo no estaba aprobado como un tema que se podía hablar, y luego que aparte estaba casi prohibido para las mujeres, más que nada lo que era
el placer sexual, era nada más que algo que servían para los hombres, no sé si se entiende. Entonces él encuentra en ese discurso del medio de la hipnosis que las mujeres tenían todos sus problemas, pero cuando las despertaba, las parálisis, si tenían parálisis, habían desaparecido. Las erupciones se le calmaban. Pero él no dice que la hipnosis es la cura, sino la palabra, el poder hablar con la persona. ¿Sí? Entonces, después algunas volvían sobre ese problema, sobre el mismo, volvían a tener la parálisis a los días, a los meses. Y él volvía a hacer el mismo método y volvía a hablar con ellas. Y entonces se volvían a curar. Pero más allá de eso, lo que él arma es la teoría psicoanalítica, armando lo que él va a llamar el inconsciente. A partir de ahí nace lo que nosotros conocemos como el inconsciente. Porque él dice, en la hipnosis hay una persona que habla que no es la persona que está despierta. Entonces quiere decir que esa persona tiene algo que no es consciente, y es el inconsciente. Él lo llama inconsciente a esto que hablaba la persona, porque cuando las despertaba, las mujeres no se acordaban de lo que habían hablado con él. Y él les preguntaba sobre esas cosas, y sobre, por ejemplo, no sé, que habían sido abusadas, que ellas contaron que habían sido abusadas, y ellas se ponían a llorar, pero aún no recordaban que lo habían contado. Entonces él dice, hay algo en la persona, en el interior de la persona, que es la psiquis, que psiquis no quiere decir, no tiene que ver con la mente, sino con el alma, psiquis es alma, que está en el interior de la persona, que es el inconsciente, ¿sí? Es inconsciente, no tiene conciencia de eso, porque después se olvida, o qué pasa, lo niega, sin querer lo niega, no se quiere acordar, ¿no? Casi todas eran experiencias malas. Por ejemplo, había una mujer que es muy conocida, que le hizo un libro sobre ella, creo que era Ana, que se llamaba, que era... Sí, es Ana. Es Ana, ¿no? Que era paralítica, y cuando él habla con ella en el medio de la hipnosis, el que abusaba de ella era su tío, que era paralítico. Miren qué raro, ¿no? Y ella tenía una parálisis, pero no tenía nada en el sistema nervioso, los neurólogos no encontraban nada que le podía traer esa parálisis. Nada clínico, ¿sí? Ninguna explicación clínica. Entonces, bueno, la raíz de la teoría psicoanalítica que arma Freud viene desde ahí, desde esas experiencias. Entonces él arma el inconsciente, dice, hay un estado de la persona que es inconsciente, entonces hay un inconsciente, también hay un consciente, una conciencia donde no tiene registro de lo que hay en el inconsciente. ¿Y por qué entre el registro de lo consciente y el inconsciente? O sea, cómo lo consciente no llega al inconsciente, ni cómo lo inconsciente no llega a lo consciente. Bueno, porque hay un preconsciente, dice él, ¿sí? Y a todo esto, a estas tres instancias, así la llama, de la psiquis, él la llama aparato psíquico. ¿Por qué aparato psíquico? Porque justamente él es médico neurólogo, entonces él todo lo conocía como aparato digestivo, aparato respiratorio, y él le pone aparato psíquico. Psiquis viene de alma, o sea, quiere decir alma, en su origen la palabra, y él le llama aparato psíquico a lo que es inconsciente, consciente y preconsciente. Ese preconsciente que va a servir como filtro para que lo inconsciente no pase a la conciencia. ¿Por qué? O porque es doloroso, o porque está prohibido, porque en algunos casos algunas mujeres estaban enamoradas de otro hombre y estaban casadas con un hombre y estaban enamoradas de otro, entonces estaba prohibido lo que estaban sintiendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguen hasta acá? No sé si todas conocían la historia, pero viene por ese lado. Entonces, yo sí. Sí. Estudiaste en la escuela, seguro. Claro, lo más reciente. 4 años tuve psicología. Claro. O sea, la psicología ahora se enseña desde ese lugar, más que nada desde el psicoanálisis, de la raíz. Ahora, por ahí en mi tiempo no nos explicaron tanta historia, nos explicaron lo que era el inconsciente o el aparato psíquico y nada más. Vamos a anotar aparato psíquico en principio.
¿Alguna tiene alguna pregunta de esto? No. Y vamos a poner inconsciente, preconsciente, y consciente. Son 3 instancias. Preconsciente, ¿y qué más? Y consciente. A esto Freud lo va a llamar aparato psíquico, y es la primera tópica, quiere decir el primer estudio. Que hace Freud de la psiquis del individuo. Estoy buscando una imagen que les quiero mostrar. Esperen. Ahí está. ¿Seguro ninguna tiene ninguna pregunta? No. Bueno, les voy a compartir algo acá. Miren. Más que nada para que no solamente lo lea yo, sino lo podamos leer todas, un poco para entender esto de la teoría psicoanalítica. Fíjense, esto es importante porque digamos que esto es la base de todas las enfermedades que vamos a ver después. Fíjense, primera tópica del aparato psíquico, consciente, preconsciente, inconsciente. Hay 3 niveles, dice. También pueden denominarse regiones, provincias o sistemas en el psiquismo, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo en los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí, no poseen un sustrato neurológico o un lugar anatómico determinado, no los vamos a encontrar en una tomografía computada, ¿sí? Primer nivel, el nivel de la conciencia. Dice, el nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico, está formado por lo que se percibe. Las representaciones conscientes son todo lo que se registra, ya sea fuera del sujeto, a través de los sentidos, ¿sí? Vista, olfato, gusto, motricidad, lo que ve, lo que escucha, lo que hace, como también lo que pasa dentro del sujeto, ¿sí? La autopercepción, o la propiocepción, que llamamos también. Recuerdos, deseos, sentimientos. Por medio de la conciencia es posible conocer las cosas en forma reflexiva. El sistema consciente se maneja con el principio de realidad, en el aquí y ahora. Quiere decir, la conciencia nuestra está conectada con la realidad, de alguna manera, ¿sí? Porque se maneja con el principio de realidad. Respeta la temporalidad, el tiempo, se rige por leyes lógicas, el raciocinio tiene que ver, ¿sí? Y se adapta al contexto. Características y modos de funcionamiento de la conciencia es temporal. No es necesario que copien igual, pero si quieren anotar algunas cosas, anoten. Características, respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad, quiere decir la conciencia está conectada con la realidad, por eso está conectada o está consciente del tiempo y el espacio que ocupa el individuo. Por ejemplo, dice, si es pleno verano, el sujeto saldrá con una bermuda y una musculosa y no con un polar. Eso es una persona que está consciente, o que tiene su consciente bien desarrollado en forma favorable.
ya que este nivel se adapta a lo temporal porque percibe la realidad tal cual es. Predomina el principio de realidad, dice, es decir, puede adaptarse a las circunstancias y postergar su deseo, si no puede llevarse a cabo en el aquí y ahora. Busca satisfacer el deseo, pero se adaptará al medio, es decir, aceptará las prohibiciones. Esta forma de conducirse responde a un proceso secundario de mayor madurez. Por ejemplo, tiene ganas de tomar un helado, pero debe esperar a terminar el almuerzo. Por ejemplo, en este caso, cualquiera de nosotras podría tener ganas de estar en la pileta, que yo empecé hablando de la pileta, y no estar dando la clase, o no estar tomando la clase. Bueno, pero sabemos que como estamos regidas por el principio de realidad, o nuestro consciente está regido por el principio de realidad, sabemos que primero tenemos que cursar y que es nuestra obligación, porque ustedes porque lo decidieron, yo porque es mi trabajo, ustedes porque decidieron estudiar, entonces nos sumamos a la clase y luego haremos lo que tenemos ganas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el deseo. Después dice, predomina, esperen que admito a alguien que no sé quién es. Predomina la lógica de la realidad, se adapta al medio circundante, a los códigos del lenguaje literal, los contenidos tienen un significado en sí mismos sin significados ocultos. Ah, no. Está por ahí. Bien. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Activen sus micrófonos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Que tengo gente que me habla en el chat. Ah, Laura, está bien, Laura, no hay problema. Porque se está descargando la tablet. Genial, no hay problema. Igual si quieren, miren, vamos a hacer una cosa, porque esto es un link de internet. Hay muchos links que hablan de esto y este está bueno porque está completo y está sencillo de entender. Voy a copiar el link, así se los paso al chat. Si después ustedes lo miran, lo leen tranquilos. Ya. Igual vamos a verlo, pero para que si quieren después tomar nota tranquilas, leen. ¿Bien? Después dice, segundo nivel, el preconsciente. El nivel preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Están relacionados entre sí, ya que disponen de cierta movilidad, es decir, que los contenidos o representaciones que se encuentran en este nivel ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados transitoriamente. Este nivel está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etc., que no están presentes en las conciencias, pero pueden hacerse presentes en cualquier momento. Los contenidos que se encuentran en este nivel están allí porque de algún modo no pueden entrar en la conciencia por falta de espacio. Existe un olvido voluntario, premeditado, pero cuando el sujeto necesita recordar estos contenidos, los mismos pueden emerger a la conciencia, ¿sí? Pueden pasar de lo preconsciente a lo consciente. Algunos de ellos producen cierta angustia, pero es un dolor o displacer tolerable. Por ello es que emergen tal como son y comparten las características y modos de funcionamiento. Este nivel funciona, al igual que el consciente, respondiendo al principio de realidad y a las leyes lógicas. Cuando una persona necesita recordar algo, desde el nivel consciente activa los mecanismos de búsqueda y el preconsciente inmediatamente permite que esa información aflore a la conciencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos que lo más importante es que está formado por recuerdos, por experiencias, ¿sí? por pensamientos, que están ahí como latentes, pero que no están todo el tiempo en la conciencia, porque si estuviesen en la conciencia tendríamos un montón de cosas en la cabeza todo el tiempo, ¿sí? A flor de piel, porque más allá de que no es algo de la mente, es algo que tenemos en el interior del aparato psíquico. ¿Me siguen? Que forma nuestra personalidad. Sí.
si ninguna me hace una pregunta, yo sigo. Yo no quiero tampoco pecar de que me apuro, pero si ninguna tiene preguntas, yo sigo como que me entienden, ¿sí? Si necesitan hacerme una pregunta, es totalmente válido que me pregunten algo que no entienden, algo que les quedó una duda, no se queden con dudas porque esto es como la base de lo que vamos a empezar a ver ahora que vamos a ver patologías, ya dentro de poco, esto es base, ¿sí? A partir de acá nos vamos a dar cuenta cómo es que operan las instancias del aparato psíquico, que son 3. A esto le vamos a agregar la segunda tópica del aparato psíquico, que no es que la reemplaza, sino que se suma a la primer tópica de Freud. Entonces, luego dice tercer nivel, el inconsciente. Esperen que tengo, a ver, en el chat. Claro, Rocío dice, yo por ahora no tengo problema, ya lo he visto y está interesante, ¿sí? A mí, digamos que es uno de los temas que más me gustan, psicoanálisis. Tuve psicoanálisis en la facultad muchos años, entonces me gusta, es algo que me gusta, pero bueno, tampoco es que soy tan experta, puedo equivocarme en algunas cosas. Se mete más en el tema de la persona y habla todo eso. Por eso está interesante. Y es interesante porque uno después, cuando empecemos a ver patologías, podemos entender algunas cuestiones de la personalidad de los individuos a partir de esta teoría que tiene que ver con la formación de la personalidad del individuo. ¿Sí? Sí. Sigo. Entonces, el inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos. Esto es importantísimo, lo de la cuestión de los deseos, ahora después lo vamos a ver por qué. Ideas, vivencias y conflictos reprimidos, y fíjense, si anotan eso, pongan reprimidos grande. ¿Por qué? Porque en el inconsciente también hay experiencias, hay pensamientos, hay recuerdos, pero están reprimidos, están ahí para que no salgan a la conciencia, ¿sí? Están guardados, y están guardados con candado, con llave, que no tienen lugar en la conciencia debido a que la intensidad que poseen produce displacer, casi siempre tiene que ver con el sufrimiento a la persona cuando los recuerda, por ello los reprime y permanecen ocultos en este nivel. Ahora es algo importante que tenemos que entender, es que lo que está en el inconsciente uno no lo reprime voluntariamente, ¿sí? No es que digo, no me quiero acordar de eso y no se acuerda, ¿no? En realidad, el interior del individuo lo olvida, lo reprime para no acordarse. Quizás en algún momento de la vida tiene una experiencia que lo lleva a acordarse de eso, o lo lleva a volver a encontrar ese recuerdo, o esa vivencia, o esa experiencia traumática, y puede hasta traerle en el presente problemas en la personalidad del individuo. Luego vamos a ver con ejemplos. Características y modos de funcionamiento del inconsciente. El inconsciente tiene sus propias leyes de funcionamiento, es atemporal, es decir, que en este nivel coexisten diferentes ideas sin importar orden cronológico. Por ejemplo, deseos infantiles junto a deseos adultos, y los mismos se mezclan todo el tiempo. Por ejemplo, un hombre sueña que está en una clase de su universidad, pero tiene puesto el guardapolvo de su primaria, y la profesora es su maestra de primer grado. Hay presencia de contradicción, los deseos o sentimientos pueden coexistir sin que resulte conflictivo. Por ejemplo, una mujer sueña con que entra a un lugar hermoso, armónico, iluminado, donde todo está en orden, pero quiere irse rápido porque no está a gusto en el lugar. Fíjense que dice, un hombre sueña, una mujer sueña. Bueno, de esto también hay una explicación. ¿Por qué? Porque en el sueño, según el psicoanálisis, según lo que dice Freud, en los sueños el inconsciente emerge, la conciencia se duerme, el estado de conciencia, la instancia, la conciencia del individuo se duerme, y emerge, sale a la luz el inconsciente dentro de los sueños. Por eso muchas veces decimos, no, soñamos que, no sé, que mataba a mi jefe, y dice, lo tenés en el inconsciente, ¿sí? El común de la sociedad que tiene como ahí, por ahí un conocimiento de esta teoría, dice, es un deseo eso del inconsciente. En realidad, no todos los sueños que tenemos tienen que ver con que el inconsciente emergió
desde la profundidad y tiene que ver con nuestros deseos. A veces sí. Si cualquiera de nosotras hiciésemos terapia psicoanalítica, vayamos a un psicoanalista para tratarnos, seguramente el psicoanalista lo primero que nos dice, bueno, mira, llévate algo para escribir a la mesa de luz y cuando sueñes algo, tenés que despertarte y escribirlo todo. ¿Por qué? Porque, no sé si les ha pasado, seguramente sí, ustedes cuando se despiertan se acuerdan de todo lo que soñaron, cuando a veces no nos acordamos de los sueños, pero algunas veces sí, y recuerdan todo. Ahora, si ese mismo sueño lo quieren contar a la noche, al final del día, se acuerdan la mitad de las cosas. Hay detalles que se pierden. ¿Por qué? Porque el trajín del día, lo que viene a la conciencia en el día y lo que manejamos, nos hace olvidar de los detalles de ese sueño. Algunas veces no, quizás el sueño fue demasiado vivencial y entonces se acuerdan de todo, pero la mayoría de las veces, según el psicoanálisis, el sueño se va olvidando en el transcurso del día, pero el sueño nos puede contar mucho, para el psicoanálisis, nos puede contar mucho de el inconsciente de la persona. El sueño, los actos fallidos, ¿sí? Algunas, esas cosas que nos salen decir y que no deberíamos decir, y a veces decimos te traicionó el inconsciente, porque lo decimos, porque en realidad lo pensamos, pero no está bueno que lo digamos, ¿sí? Sí. Algún pariente, algún amigo, ¿no? Algunas cosas que tiramos y decimos, ¿qué pasó? No tendrías que haber dicho eso. Quizás todos lo pensamos, pero nadie lo quiere decir. Eso es porque dicen, está en el inconsciente, pero no debería ser conciencia, debería estar en la conciencia porque está prohibido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Genial. Sí, profe. Luego dice, predomina el principio de placer, la realidad o el deseo psíquico interno predomina sobre la realidad externa. Fíjense que es diferente acá, no hay principio de realidad, sino principio de placer. Quiere decir, el deseo de la persona predomina sobre la realidad. No puede esperar para satisfacer su deseo, el inconsciente. Es la búsqueda del placer inmediato sin ninguna censura o prohibición. A veces se dice una sueña con otro, y algunas decían, o sea, o se está casando o está con otro, quizá porque en realidad es tu deseo, ¿sí? Porque se dice que el inconsciente desea, o lo que dice el psicoanálisis, desea y no puede esperar, por eso, como no puede hacerlo consciente, como decía, no puede con esa persona, le sucede en el sueño, como un mecanismo de defensa del inconsciente. Se la escucha mal, profe. ¿Todas me escuchan mal? Sí, yo escucho mal. Sí, Puede se ser. escucha entrecortado. Yo pensé que era mi internet. Entonces Sí, es el yo mío. también. Si todas me escuchan mal, es mi internet. Seguramente es mi internet. Porque el volumen lo tengo al 100. Así que, bueno, de última, si no me escuchan, me preguntan y vuelvo a repetir. Entonces, dice, predomina el principio de placer, la realidad o el deseo psíquico interno predomina sobre la realidad externa. No puede esperar para satisfacer sus deseos, el inconsciente. Es la búsqueda del placer inmediato sin ninguna censura o prohibición. Esto también es importante en cuanto a lo que dice el deseo. Después dice, esperen, que bajo un poquito. Se rige por el proceso primario. El inconsciente funciona a través de dos mecanismos. Es gracias a esto que pueden algunos contenidos emerger a la conciencia. A través del sueño, el chiste, los actos fallidos, bueno, yo les nombré el sueño y los actos fallidos recién, y los síntomas neuróticos. Lo que dice el inconsciente, lo que dice el psicoanálisis también es que muchas veces el inconsciente sale a través de síntomas que tiene la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene depresión y va al psicoanalista, el psicoanalista no va a tomar esa depresión como una enfermedad, sino como un síntoma de algo que sucede en su interior, en lo inconsciente, o algo que está guardado en el inconsciente. ¿Se entiende? La depresión en sí, el psicoanalista no lo va a tomar como una enfermedad, sino como un síntoma. Todas las enfermedades que tienen que ver con lo emocional y con la psiquis del hombre, el
el psicoanálisis lo toma como síntomas, ¿sí? Como síntomas de algo. No habla de enfermedad, sino habla de síntomas. Lo vamos a ver después, igualmente otra vez, con más detenimiento, hablando de estructuras psíquicas y demás, pero todavía nos falta llegar a eso. En algunas clases más y lo van a ver. Y los síntomas neuróticos. A través de estos mecanismos que se denominan condensación y desplazamiento, los contenidos, ideas, deseos, conflictos que están ocultos en el inconsciente a través de la represión, sufren transformaciones, de ese modo engañan al nivel consciente y salen a la realidad. El mecanismo de desplazamiento funciona, como su nombre lo indica, desplazando ideas o sentimientos para que no resulten conflictivos. Por ejemplo, miren esto. Durante el día María tuvo una discusión con su madre, una fuerte pelea. Por la noche ella sueña que se pelea con su vecina, es decir, desplaza la discusión hacia su vecina para no sentirse culpable y liberar a través del sueño la angustia que le produce pelearse con su madre. El mecanismo de la condensación funciona mezclando todos los contenidos y presentándolos en una sola idea, pero al analizar hay varias ideas en una sola. Por ejemplo, Ana soñó con su hermana, pero tiene puesto el vestido de novia de su mejor amiga y el pelo de su profesora de química, ¿sí? Digamos, hay mecanismos que usa el inconsciente para salir a lo consciente, como por ejemplo el sueño, y a partir del sueño hay lo que se llama desplazamiento y condensación. No vamos a ver, no se asusten esto, pero lo vamos a leer para tener una idea, una noción, ¿sí? Bueno, miren, después acá van a encontrar, esto que está bueno, como un cuadro donde simplifica todo lo que estuvimos leyendo, que el inconsciente es atemporal, que el preconsciente es temporal y el consciente también. Y todo lo que dice, no lo voy a leer todo, ¿sí? Porque es lo mismo, pero acá van a encontrar. Ya les pasé el link, así que si después quieren, entran y toman, está bueno que tengan algunos apuntes sobre lo que pudieron entender. Es más, les propongo que entren, lo lean de nuevo solas, marquen lo que entienden o lo que les parece más importante, y si hay dudas, surgen dudas, porque después uno lo lee y por ahí, no, por esto no lo entendí, lo volvemos a charlar, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Bien. Ok. Bueno, luego... ¿El link lo manda al grupo, señor, profe? Ya lo mandé. Ah, buenísimo. Porque es algo de internet, o sea, hay un montón de internet que habla del aparato psíquico, y este está bastante sencillo, esta explicación. Por eso abrí este link, porque está bueno. Yo tengo un montón de cosas guardadas en el celular, entonces por eso trato de encontrar cosas que sirvan para explicar y que no sea solo hablado por mí, ¿sí? Que ustedes puedan ver que, como en nuestro libro no hay nada sobre esto, busqué algo que puedan ver que tiene que ver con un libro o con un estudio. Luego, Freud no se va a quedar con esta situación de poder explicar la psiquis del ser humano a través de instancias del aparato psíquico, y empieza a estudiar. Entonces dice, esto de lo sexual que surge con problemas en lo fisiológico, en el cuerpo de los individuos, y que casi todas las experiencias que él escucha de estas mujeres tienen que ver con la infancia, muchas tienen que ver con la infancia, con problemas que han surgido. Entonces él dice, entonces lo sexual del ser humano ya comienza en la infancia. No lo sexual como nosotros lo conocemos, de la manera de sexo, de relación de pareja, sino como lo sexual como el crecimiento sexual, etapas sexuales en la infancia. No vamos a ver todas las etapas sexuales de la infancia, pero él relaciona todo esto con el crecimiento del individuo y cómo va evolucionando las etapas sexuales del individuo, ¿sí? Por ejemplo, a la primera etapa le llama etapa oral, porque el niño se lleva todo a la boca y encuentra, llevándose a la boca, el placer. ¿Por qué? Porque lo primero que se le ofrece a un niño es la leche materna o una mamadera, y en eso que se le ofrece encuentra placer a su necesidad
de satisfacción a esa necesidad que tiene hambre, ¿sí? Por eso luego un niño de 0 a 3 meses, 6 meses, 18 meses, todo se lo lleva a la boca, porque en la boca encontró el placer, entonces también llevándose a la boca experimenta, conoce todo su entorno. Cuando un niño nace no conoce nada, y cuando encuentra el placer en la boca, después es lo primero que conoce, ¿sí? Como placer. Y así va haciendo diferentes etapas, y él dice que algo que le suceda al individuo estando en una de esas etapas le va a traer una fijación, ¿sí? Que luego va a repercutir en la adultez. No voy a entrar en todo ese tema porque es bastante largo, pero entonces no se queda con esto de la primera tópica, el primer estudio del aparato psíquico, sino que hace una segunda reformulación de esto del aparato psíquico, que va a llamar ello, yo y super yo. ¿Sí? Pongan segunda tópica del aparato psíquico. ¿Cómo, profe? Segunda tópica del aparato psíquico. Ello, yo y super yo. Esperen que voy a buscar el link donde está esta parte, así les puedo leer. Es el mismo link, solo que tiene como otra pestañita. Voy a compartir. Se dieron cuenta que no se cortó, ¿no? El Zoom. Vieron que el jueves como que nos regala, los jueves parece que nos regala tiempo, Zoom, la aplicación, porque pasaron ya más de 40 minutos, ya somos 7:05 y seguimos. Mejor, porque así no tenemos tantos cortes en las grabaciones. Bueno, comparto pantalla, el mismo link que les pasé, cuando ustedes lo abren, ahora les voy a mostrar. Miren. Cuando ustedes lo abren, ven acá arriba, tienen primera tópica, segunda tópica, ¿ven? Evolución, bueno, tienen diferentes cosas, diferentes pestañitas, ¿se ve? Sí, sí. Yo recién leí lo que dice en Sí. la primera tópica, que está acá, y ahora voy a leer lo que dice en la segunda tópica. ¿Sí? No voy a poner el videito este, pero... Okay. Me gustó este link porque está todo re sencillo. Bien. Dice, luego de terminar la primera tópica, Freud advirtió que existían 3 instancias operativas a las mismas denominó ello, yo y super yo. Entonces, el yo es la parte del aparato psíquico que reconoce la propia persona. El quién soy. Se dice que es la instancia ejecutiva de la personalidad, lo que busca es dar explicación a cómo es la personalidad del individuo, por qué un individuo es de tal manera en su personalidad y por qué otro individuo que quizás es de la misma familia tiene otra personalidad. Empieza a estudiar esto a partir del psicoanálisis. Es un organizador que a través de la percepción conoce las necesidades externas e internas. Fíjense que si nosotros quisiésemos hacer una comparación de lo que es el yo, de lo que es la primera tópica, lo que acabamos de leer del consciente, el preconsciente y el inconsciente, el yo está muy relacionado a las características de lo que es el consciente, ¿sí? Porque lo consciente también está conectado con la realidad, se rige por el principio de realidad, acabamos de leer. Bueno, el yo es un organizador que a través de la percepción, o sea, de lo que percibe,
conoce las necesidades externas e internas del individuo. Además de percibir y discriminar los estímulos externos de los internos y decidir cuáles y cómo satisfacerlos, el yo tiene otras funciones como el pensamiento, la memoria, la relación con los demás y fundamentalmente el controlar los deseos que provienen del ello. Esto lo logra mediante el uso de herramientas que se denominan mecanismos de defensa. El yo tiene una función reguladora, esto es importante, mediadora entre el ello y el superyo, ahora vamos a ver qué es el ello y qué es el superyo, y la realidad, es el que está conectado con la realidad. Es decir, que se encarga de organizar los impulsos de la persona de modo tal que estos no entren en contradicción con sus valores morales. Para ello realiza ciertas renuncias y sacrificios que a veces la realidad le impone. Y esto de que hablamos, por ejemplo, del deseo de estar en un lugar, pero tener que hacer otra cosa. Como que el yo también, o sea, por eso podemos ver que lo consciente está relacionado con lo que es el yo, o el yo se suma a ese nivel consciente del que hablábamos. Porque también renuncia a cuestiones que quiere hacer porque está conectado con la realidad, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. ¿Muy bien? Bueno, saquen una hoja que hago preguntas. No, mentira. Les tomo examen. Si entendieron todo, les tomo examen la clase que viene. No, está bien. O soy muy buena explicando, y aparte ustedes son muy inteligentes. Están todas silenciadas. Ok, el ello, seguimos entonces. El ello es la instancia que alberga las pulsiones instintivas, y acá apareció una palabra que quizás no conozcan, que es pulsiones, ahora les voy a decir qué es, regidas por el principio de placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. El ello, va a decir Freud, y el psicoanálisis es puro deseo. Y la pulsión, como significado, tiene que ver con una fuerza psíquica, ¿sí? La pulsión es lo que impulsa el deseo. Es esa fuerza psíquica que impulsa el deseo. Entonces, por ejemplo, Freud va a decir que, explicando las etapas de personalidad del individuo, Freud dice que el bebé cuando nace es puro ello, es puro deseo. Dejar de compartir en pantalla, así puedo ver algunas, por lo menos las que tienen cable. Él dice que el bebé es puro ello porque es puro deseo. Y aparte porque solo demanda, ¿sí? El bebé tiene hambre, llora, y llora hasta que no le dan de comer. El bebé se ensucia y llora, y no le importa nada, no le importa si la mamá está ocupada, si se tiene que bañar, no le importa nada, llora hasta que lo atiendan y lo limpien, ¿sí? El bebé tiene sueño y hasta que no lo hacen dormir, llora, y no le importa nada, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso dice que el bebé es puro ello, es puro deseo, y que el ello no está conectado con la realidad, no le importa nada. Así es también el ello del individuo. También dice, por ejemplo, del ello, es que en el ello están guardados los deseos fundamentales, y los que en realidad son deseos del individuo. Porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos, deseo comprarme una casa, en realidad no es un deseo, porque esto está en lo consciente. Y los deseos, propiamente dichos, solo están en el inconsciente. Los deseos reales de un individuo solo están guardados en el inconsciente. Él dice que lo que está en lo consciente, y aquello que nosotros llamamos como deseo, comprarme un auto, una casa, es un anhelo en realidad y no un deseo. ¿Sí? Sigo compartiendo pantalla. A ver. Entonces, su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo inconsciente, es decir, que todos los impulsos o contenidos del ello son inconscientes.
esta instancia puja permanentemente por satisfacer deseos y tienta al yo para que los ejecute. Por ejemplo, un joven tiene mucho que estudiar. El ello insistirá en que no lo haga porque solo quiere divertirse, por tanto expresará al yo, dale, salí. Puedo salir, ¿estudio a la vuelta o no estudio? Seguramente a mí no me van a tomar la lección. Y eso es un ejemplo. Ahora después vamos a ver otro. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sigo adelante? Sí, Genial. Ok. El super yo dice, es la voz de la conciencia moral. ¿Qué es el super yo? Bueno, perdón, antes que nada, el ello está como también conectado, relacionado con lo que es el inconsciente, ¿sí? Si nosotros vemos lo que leímos antes y lo que estamos leyendo del ello, fíjense que el ello está relacionado con lo que era la instancia de la inconsciencia o del inconsciente. El yo lo consciente, el ello del inconsciente. Por eso esta segunda tópica de Freud, estas tres instancias operativas, se suman a lo que es la primera. ¿Sí? No la reemplazan, pero si no sí que se suman. Entonces dice, el super yo luego es la voz de la conciencia moral. Y también el super yo, si lo tenemos que relacionar con la primera tópica, está relacionada con lo que es el preconsciente. Produce de la internalización de las... es producto, de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación, ¿sí? Quiere decir que el super yo se forma, se constituye, por esto de que empiezan a enseñarnos esto no se debe hacer, esto sí se puede hacer, esto sí, esto no. Es lo que primero recibe un niño como educación. Se empieza a gatear y va a tocar el enchufe, y los padres van a decir, no, esto está prohibido. Bueno, de esta primera prohibición, aunque sea algo para protegerlo, se forma el super yo. El bebé escupe la comida, supongo, se me están ocurriendo cosas. Y la mamá dice, no, eso no se hace. ¿Sí? Esta educación que se nos empieza a transmitir, se va formando lo que es el super yo, los límites, la moral, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Sí? Si un niño, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, sale desnudo a la vereda, la mamá le va a decir, no, eso no se hace, no se puede hacer, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Su función es poner freno al ello, al deseo, y convertirse a veces en amigo del yo, a través de valoraciones positivas que hace de su conducta. Es como si el super yo le dijera yo lo has hecho bien. Otras veces se transforma en un enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. Son los momentos en que el yo no es visto con buenos ojos por el super yo. Como si el super yo le dijera yo, no estás a la altura de lo que deberías hacer. Esto es cuando uno hace algo que sabe que no está bien que lo hice y después se siente culpable. Esto tiene que ver con que, ¿por qué se siente culpable? Porque tiene un super yo formado, constituido, que es el que nos dice, esa voz de la conciencia, que nos dice esto que hiciste estaba mal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, me dicen. Bueno. Otro de los ejemplos que yo pongo siempre, en cuanto a lo que es el yo, el ello y el super yo, siempre digo que son 3 instancias del aparato psíquico del individuo que están en continuo funcionamiento. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos registrar, decir, a ver con quién estoy hablando, si con el super yo o con el yo, pero sí es algo que está en continuo funcionamiento en nuestra vida diaria. Si yo entro, por ejemplo, hoy a un negocio de fundas de celulares y le digo a la vendedora, mira, yo quiero una funda para este celular. Y ella se va a sacar 5, 6, 10 diferentes modelos. Es decir, para este modelo tengo todas estas. Yo le digo, no, pero yo quiero una que vi con forma de, no sé, de helado. Y entonces la vendedora me puede decir, bueno, sí, yo tengo, pero en el otro local acá, a 3 locales más adelante. Espérame acá que te voy a buscar, ¿sí? Yo me quedo sola, y mi ello, que está movido por el deseo, y que no le importa nada, me va a decir, agarrá una y llévatela, porque en realidad lo que decías es una funda.
El yo que está conectado con la realidad, lo primero que va a hacer es mirar para todos lados a ver si, o el que me va a llevar a mirar, a ver si hay alguien que me está mirando, si hay cámaras, ¿sí? Y el super yo que va a decir, no, eso no está bien porque es robar. Digamos que los tres juntos van a operar, ¿sí? Juntos, y van a decir, no, eso no está bien. Yo como persona, como mi personalidad, tengo, si esto ocurre, tengo formados mis tres instancias psíquicas. Hay patologías que no tienen super yo. Hay patologías que no se constituyó el El super yo es el valor y la norma transmitida, ¿no? Claro, los valores, las normas, los límites. Los ¿sí? valores. ¿Sí? Ahora, y les estoy adelantando por ahí un temita que vamos a ver un poco más adelante, hay estructuras psíquicas o individuos que en su personalidad no tienen un super yo formado, no han tenido límites, no se le pusieron límites. Entonces, luego no se llevan bien con la sociedad porque no tienen límites, no les importa ni los valores, ni las morales, ni lo que sí, ni la moral, ni lo que sí se puede hacer, ni lo que no. El delincuente es una persona que no tiene límites, en su mayoría, ¿sí? Por ejemplo. Como para poner un ejemplo, no, aparte porque no me quiero ir mucho de tema ni adelantarme demasiado. Hay otras estructuras psíquicas que no tienen su yo bien constituido. El individuo no tiene un yo formado por diferentes cuestiones que luego vamos a ver, y entonces el no tener un yo constituido no tiene manera de enfrentarse a la realidad, porque el yo es el que está conectado con la realidad, con lo consciente, ¿sí? Pero bueno, luego lo veremos. Sigo a ver si tenemos algo más para leer de acá. Ok. Bueno, luego dice, les va a mostrar un cuadrito, ¿sí? Va a decir, el ello es la reserva libidinal, la libido es el deseo en sí, y agresiva que guiada por el principio del placer busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello, ¿sí? Y satisfacerle sus necesidades. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las exigencias del ello, de acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de realidad, ¿sí? Y el superyo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. Lo que el niño recibe de la familia, de la escuela y la educación, a través de la educación. Se le podría considerar como una conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Dice, su desaprobación produce culpabilidad en el individuo. Bueno, luego lo ven con mayor detenimiento. ¿Sí? Lo escribieron, después lo vuelven a ver y copian. De esto tienen que tener algo en la carpeta porque luego van a tener que estudiarlo, recordar o volver a esta clase para poder dar el examen, ¿sí? A través de esto. Aparato psíquico, primera tópica, segunda tópica, es el tema principal de hoy, digamos, y por eso quería traérselos de esta manera más sencilla. Vamos a ir hacia nuestro libro, ahora sí, para poder leer qué dice la teoría psicoanalítica y poder entender este enfoque psicoanalítico de Freud. Fíjense, yo les dije 1900, bueno, él nació en 1856, pero en 1900 empezó con todo esto de la teoría psicoanalítica, porque él ya era un médico neurólogo. Fue el fundador del psicoanálisis, este libro lo describe como el fundador del psicoanálisis. El objeto de estudio del enfoque psicoanalítico son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. Los problemas psicológicos estaban basados en experiencias traumáticas en la infancia de origen sexual, todo lo que ya hablamos, y en deseos insatisfechos. El ser humano está dirigido por impulsos, dos tipos de impulsos. El impulso de vida, que
se traduce en su origen como eros, y muerte como tánatos. La energía psíquica que impulsa al deseo es la pulsión, lo que leímos como pulsión, o la libido tiende a satisfacer los impulsos, ya sea de forma real o imaginaria. Estas tendencias chocan con las normas morales y sociales, el individuo tiende a reprimirlas, expulsándolas de la conciencia al inconsciente. El método que usa el psicoanálisis en el principio es la introspección, y esto de ¿cómo se llama? No me sale. Lo que él hacía con las mujeres. La hipnosis, el método de la hipnosis, que ya no se usa. Entonces, ¿qué hace? En realidad, la hipnosis no lo encuentra, como yo les dije al principio, como un método para sanar a la persona, ¿sí? Para liberarla de su dolencia, sino que el método que le encuentra es la palabra, el poder intercambiar con la persona sus pensamientos. Por eso el psicoanálisis dice que la palabra, el lenguaje, el análisis de la palabra del individuo es lo que lo puede llevar a liberar sus problemas psíquicos. Ahí está la cura, en la palabra. Análisis, entonces ahora el psicoanálisis analiza los lapsus, actos fallidos, contenidos de los sueños, y su método en sí es la asociación libre de ideas, ¿sí? ¿Por qué asociación libre? Bueno, les cuento un poquito. Cuando uno va al psicoanalista, el psicoanalista dice, bueno, hablame vos de tu vida, y uno dice, no, porque yo, no sé, soy una mamá, yo podría ser una mamá de 3 hijas, y esto y lo otro, y empiezo a hablar, digo, no, porque la verdad que él, hablo de una persona, digo, no, porque él siempre me hizo lo mismo. Y entonces el psicoanalista va a decir, pero ¿qué es lo que siempre te hizo? Asocia algunas palabras que uno dice para ir como hurgando en el discurso o en el interior del individuo, ¿sí? Porque en el discurso de cada uno de nosotros hay como mensajes subliminales que van contando un poco de lo que nos pasa en el interior. A veces, para el psicoanalista, hay frases que lo pueden llevar a encontrar algo más de lo que en realidad uno quiere decir. No siempre uno cuenta lo que quiere contar o lo que debe contar para poder sanarse o para poder liberarse de sus problemas. Así que eso es lo que en sí, lo que es la asociación libre de ideas. El psicoanalista no te va a decir lo que tenés que hacer, pero sí te va a ir llevando a que vos encuentres en el interior cuál es en realidad la raíz de tu problema. Por ejemplo, si estás en una depresión, si estás con algún ataque de pánico, ¿sí? El psicoanalista lo que va a ir haciéndote hablar para que la misma persona encuentre cuál es la raíz, el origen de ese momento que está pasando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Nos queda un ratito más, pero como no se cortó y no perdimos nada de tiempo, vamos a ir a lo que era nuestro trabajo que tenían que hacer. Algunas me lo pasaron, ¿sí? Aguárdenme, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, no compartí pantalla. Bueno, algunas me lo pasaron por mail, estaba bien el trabajo. Otras por WhatsApp, algunas no me lo pasaron, no importa, tienen tiempo para pasármelo. Yo se lo tengo que pasar, profe. Estoy media atrasadita con eso. No pasa nada, cuando puedas. Vamos a ver un poquito, ahora sí, les voy a pedir que abran sus micrófonos, lo vamos a pasar rapidito. La primera era armar un glosario con las palabras, no vamos a ver eso. Después cuando me lo pasen, lo hablamos. O lo veo yo, lo corrijo, les mando el ok.
La segunda era elaborar una definición resumida con sus palabras del concepto de resiliencia, ¿sí? Si encontraron, la resiliencia es la capacidad de salir, un poco yo le había dicho ya, la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades que un individuo puede encontrar en la vida. La 3 era la resiliencia es innata o es algo que se adquiere. ¿Por qué? Bueno, el texto vamos a encontrar que es algo que se adquiere con la misma experiencia de necesitar acudir a esa resiliencia, uno aprende a ser resiliente o no. ¿Sí? Hay personas que las experiencias traumáticas, o sea, las malas experiencias que tienen en la vida, siempre los están atando, los están parando, los están inmovilizando. Esto es porque una persona no es resiliente, ¿sí? Todo lo tira para atrás, no puede salir de ninguna situación, siempre se encuentra trabado con las experiencias malas que tiene en la vida, porque no es una persona resiliente. La 4 era nombre, desarrollo con sus palabras los pilares de la resiliencia, también hay varios pilares de la resiliencia, creo que uno de ellos es el humor, por ejemplo, no los voy a nombrar a todos. Es lo mismo el tutor de resiliencia que la T. Algunos acá ustedes pueden contestar de dos maneras. Que sí, que es lo mismo, porque casi el acompañante terapéutico va a ser como un tutor de resiliencia para cuando una persona necesite. Y algunos me dicen que no es lo mismo, porque una cosa es aportar para que una persona entienda o adquiera esto de la resiliencia, y otra cosa es el acompañamiento terapéutico. Es válido para cualquiera de las dos respuestas, digamos. Yo se las doy como válidas las dos respuestas, porque entiendo que es la manera que lo vea cada uno, ¿sí? Pero sí tiene que ver, el acompañamiento terapéutico tiene que ver con la resiliencia, y cuando se encuentra con un paciente que no es resiliente, que no ha podido adquirir esa capacidad, debe poder generar en el paciente esa capacidad. Después dice 6, según las autoras, ¿qué significa abrir la puerta para salir a jugar? Lean el texto y en clase hablaremos de las dos que surgen. Bueno, ¿qué significa esto, abrir la puerta para salir a jugar? Bueno, un poco es acudir a la creatividad, al humor, para poder sacar a la persona de la situación en la que está, que es lo que hacemos los acompañantes. ¿Sí? No quiero yo ahora compartir todas las respuestas, porque algunas no lo hicieron, pero más que nada tiene que ver con eso, ¿sí? Con acudir a la creatividad. Siempre hay algo que la persona tiene pendiente, siempre hay algo que puede encontrar que le guste hacer, algo que le genere placer y que lo saque de la realidad mala que está viviendo. De eso se trata. ¿Les gustó el trabajo de la resiliencia? ¿Les pareció pesado? Cuéntenme. Las escucho. No, a mí me gustó. ¿Algo que quieran compartir que les haya llamado la atención o que les haya gustado en sí? ¿No? No es un trabajo difícil, ¿no? No, Es sencillo. sí. Bien. Bueno, las voy a ir dejando por hoy entonces, porque ya que no perdimos tiempo en esto que se cortaba y qué sé yo, les voy a pedir sí que entren al link, que ya que cortamos un rato antes, entren al link que les acabo de pasar y copien en sus carpetas lo que tiene que ver con la primera tópica y la segunda tópica, lo más importante. Vuelvan a leerlo, si hay dudas, se las anotan y me las preguntan en la clase que viene. Porque como les repetí... El yo, el super yo, todo eso hay que escribirlo también. La primera tópica y la segunda tópica, ¿sí? Las dos. Traten de hacer un resumen de todo eso. Traten de, ya que tenemos este tiempo, pueden usar este tiempo para hacerlo y ya no, en la semana se olvidan de lo que es el curso. Y la semana que viene nos vemos, ¿sí? Bueno. Parece, gracias por estar, como siempre.
las espero jueves. Les mando un beso, buen fin de y buena semana. Chau, Un beso. profe. Chao, Chau, profe, chicos. nos Chao, vemos. profe. Chao. Chao, chao. Gracias.